Bien, ¿qué tal estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy voy a hacer un video más comentativo en el cual quiero relacionar algo mencionado a lo que está pasando en los tiempos actuales. Bueno, de eso ya se vino teniendo en cuenta desde hace muchísimo tiempo, desde hace años, pero hoy en día más con el tema de las protestas, por lo menos acá en Perú, quieren ver lo que sería el cambio de la constitución. Y el día de hoy vamos a estar comentando algunos videos. Primero, una opinión de manera general, porque veo que esto se repite constantemente entre la población. O sea, antes de que ponga play a este video que les voy a mostrar, no quiero que piensen de que porque ahí dice cusqueño ya todos o me estoy identificando exclusivamente con ese sector de la población del país. No. Esto lo digo porque principalmente veo este tipo de comentarios en todo el país sin importar el lugar de residencia. Puede ser Lima, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, etcétera. También vamos a estar viendo algunos de los comentarios de lo que la gente comenta, valga la redundancia, referente a este tipo de videos, y vamos a estar respondiendo a estas ideas. Porque el hecho de que la gente comente y tenga bastantes interacciones es porque muchos piensan de esa manera. Y por último, también vamos a estar comentando un video de Vladimir Cerrón, que creo que actualmente en los tiempos modernos es uno de los máximos expositores referente a la ideología izquierda y lo que principalmente interviene con esta idea de cambiar la constitución. Vamos a estar, y mis opiniones van a estar basadas de sus ideales referente al autor Gregory Mankiw, un profesor de la Universidad de Harvard, estudió economía en MIT. Bueno, digamos, entre la opinión de este señor Vladimir Cerrón y la mayoría de personas que viven actualmente en el país, y frente a este autor estadounidense, ¿quién crees que tenga más conocimiento sobre el tema de economía? Obviamente, personalmente yo considero el autor Gregory Mankiw, y vamos a estar hablando algunos de sus conceptos principales frente a estas respuestas, ¿no? Primero, como dije, vamos a ir viendo qué es lo que piensa la gente, la mayoría de gente, no todos piensan iguales. Así que quiero que vean este video que está en pantalla y luego lo vamos a comentar. Por ejemplo, una nueva... Reclamando. Ya, ¿Qué reclamas? Reclamamos, ¿Qué? por ejemplo, una nueva constitución. ¿Cómo? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Cuántos artículos? La Constitución. Discúlpame la ignorancia, yo tengo segundo año de... No. ¿Cuántos artículos tiene a lo que quieres cambiar? Bueno, no tanto tengo conocimiento, yo tengo... ¿Cómo vas a cambiar algo que no conoces? ¿Cómo que no? Pero te pregunté, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? No vayamos, no vayamos allá. Te pregunto. No me ¿Qué recuerdo. asamblea constituyente para ti? Una asamblea constituyente que es una nueva ley, unos nuevos artículos con las nuevas constituyentes, supongo que tiene que ser, ¿ya? Eso es lo que tiene que cambiar. Por ejemplo, te voy a decirte, a los pequeños emprendedores... ¿Qué asamblea constituyente te pregunté? ¿Qué es Asamblea Constituyente? Asamblea Constituyente... ¿Qué es? Asamblea Constituyente, ¿qué es? Para mí, Para ti no, ¿qué es asamblea constituyente? Asamblea Constituyente es que tiene que ver lo que... Bueno, me disculpan si mi risa les ofende. Nuevamente les menciono, no, el hecho de que diga ahí dirigente cusqueño, no quiero decir que estoy hablando exclusivamente de los cusqueños en absoluto. Digo esto porque he visto este tipo de comentarios en varias ocasiones, en varios videos, en varias entrevistas, de personas que les comentan qué artículo de la Constitución les gustaría cambiar, y muchos no tienen esa respuesta, ¿no? Entonces no hace falta de seguir viendo el video porque prácticamente se basa en lo mismo. El entrevistador, en este caso el periodista, le pregunta de manera un poco agresiva a la persona que le está entrevistando qué es lo que vas a cambiar. Bueno, a medida que va transcurriendo el video, para no ser tan extenso, ¿no? Este video que les voy a compartir el día de hoy. Entonces le va publicando o le va comentando de manera mucho más agresiva qué es lo que te gustaría cambiar, por qué te gustaría cambiar si ni siquiera has leído la Constitución. Y bueno, básicamente eso se basa el video de manera general, que dura 3 minutos. Por otro lado también tenemos a los comentarios, ¿no? Quiero que ustedes lean también. Por ejemplo, Mar Sotelo dice: no hace falta conocer la Constitución de un país para darte cuenta que hay que cambiarla. Las injusticias, los privilegios e impunidad de algunos jueces y políticos tienen, la desigualdad
la pobreza. Son hechos que demuestran que la Constitución no funciona y debería ser cambiada. Y así sucesivamente hay opiniones, obviamente que hay opiniones que discrepan en lo mencionado, hay personas que piensan totalmente lo contrario, pero también hay un gran sector de la población que tiene este tipo de ideas, ¿no? Y a lo mencionado quiero decir, en primer lugar, quiero decirles que la Constitución se basa exclusivamente en derechos que nos brinda al ciudadano, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la expresión, etc. Y uno de los principales factores por el cual muchas de las personas que están involucradas dentro del sector de izquierda es debido a que ellos quieren cambiar el hecho de que el poder en el Estado no tiene tanta poder, o sea, de hecho que sí tiene poder sobre las micros y pequeñas empresas como también las empresas generales y las grandes empresas, pero tiene un poder limitado. Lo que las personas que están involucradas dentro de estas ideologías, lo que ellos quieren principalmente es, por ejemplo, nacionalizar ciertas empresas. Esto está totalmente mal, ya que, por ejemplo, hay leyes o hay artículos que nos permiten, por ejemplo, de la Constitución, que nos indican de que una vez que ya se ha formado una empresa en el país, se acopla a las leyes establecidas en dicho momento que se ha constituido esa empresa. Por ejemplo, con el transcurrir del tiempo, pueden salir nuevas normativas de que se incrementen los impuestos o la reducción de determinadas actividades que pueden perjudicar al empresario. De hecho que sí va a haber ciertas intervenciones por parte del Estado, pero va a tener cierta limitación al momento de ejercerlas dentro de las empresas. Y es precisamente por ello que muchos de los izquierdistas quieren que el Estado tenga mayor poder, y esto en la economía es totalmente mal. Entonces, para comprender un poco mejor esta explicación, quiero ponerlos un poco más en contexto. Gregory Mankiw nos menciona de que para que una economía funcione adecuadamente se debe basar simplemente en la economía del mercado, y es precisamente ahí donde interviene Adam Smith. Adam Smith es un gran filósofo que nos menciona la teoría de la mano invisible. ¿Por qué se dice que es la mano invisible? Porque se dice que hay una mano invisible que mueve el mundo o que mueve la economía. Y eso se basa principalmente en la economía del mercado. Y es como si todo funcionara adecuadamente. O sea, se basa exclusivamente en la oferta y la demanda. Entonces, lo que quiere los izquierdistas, los zurdos, es de que el Estado tenga mayor poder sobre la economía del mercado. De hecho, la economía del mercado ya funciona bien sin la intervención del Estado, pero ahora en unos minutos vamos a explicar de qué manera debe intervenir el Estado para que una economía funcione mejor de la que ya funciona sin la intervención del Estado. Primero vamos a ponerlos un poco más en contexto. Anteriormente, en la época de 1980 a 1990, cuando se dio la caída de la Unión Soviética y en Europa Oriental, en esos tiempos ya mencionados entre 1980 a 1990, esto ha sido uno de los cambios más drásticos que se dio en la humanidad en ese ciclo, es decir, en el siglo XX, donde el cual la principal ideología que se implantaba en aquel entonces era de que el Estado era el poder absoluto. El Estado determinaba cómo se va a manejar la economía, qué bienes y servicios se van a producir y también administrar los escasos recursos de un país. Y acá recordemos que los recursos, que bien pueden ser materias primas, mano de obra barata, bueno, mano de obra de manera general puede ser calificada, obrera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso interviene a la hora de determinar los recursos de un país. Entonces lo que se implantaba en aquel entonces en la Unión Soviética y en Europa Oriental entre aquellos años era de que el Estado tenía un poder absoluto sobre la determinación o la fijación de la economía que pasaba en aquel entonces. Como nosotros sabemos y basándonos en la historia, esto no ha funcionado para nada en lo más mínimo absoluto. En contrapartida a todo lo mencionado, el principal objetivo, o mejor dicho, la principal cosa que funcionó adecuadamente es, como les mencioné, la economía libre de mercado, en donde el cual intervienen dos sujetos, por así decirlo, ¿no? Dos sujetos. Por un lado tenemos a las empresas y por otro lado tenemos a los hogares. Las empresas van a determinar qué bienes y servicios se van a producir y también a quienes lo van a vender. En este caso sería a los hogares, es decir, las familias, las personas, los que viven dentro de una sociedad. Y por otro lado tenemos el sector productivo. Por otro lado tenemos a los hogares, que ellos van a determinar qué bienes y servicios van a consumir y adicionalmente a ello dónde van a trabajar. Es decir, van a escoger, o sea, todo funciona así, en manera circular. Entonces es ahí donde muchos pueden pensar de que,
si no interviene el Estado y juegan los roles principales, los hogares y las empresas, y los hogares determinan en qué van a gastar sus ingresos y las empresas determinan qué van a vender, qué van a producir, muchos deben pensar de que esto es totalmente mal porque no hay un control por parte del Estado o alguien que lo administre. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que esta es la mejor forma de administrar una sociedad y que a pesar de que puede parecer, o de hecho es egoísta por parte de todos los sujetos que intervienen dentro del mercado, ya que cada uno busca su principal beneficio. Por ejemplo, la familia no va a gastar sus ingresos en algo que no le guste, o si tiene la opción de tener un mejor empleo, obviamente va a dejar la empresa donde está actualmente y se va a ir a la otra. Por otro lado, tenemos a la empresa de que ellos deciden a quiénes van a contratar y a qué tipo de bienes van a producir, a quiénes van a vender, etc. Y como les menciono, cada uno busca su principal beneficio. Esta es una idea bastante egoísta. Sin embargo, esta idea en la práctica es mucho más factible que cuando el Estado tiene mayor poder y determina qué bienes y servicios se van a producir, dónde las personas van a trabajar, ya que, como les vengo mencionando, la economía de mercado determina, según la oferta y demanda, qué bienes y servicios se van a producir, qué es lo que la sociedad quiere. Y por otro lado tenemos al Estado que determina qué es lo que la sociedad va a hacer, o sea, no necesariamente necesita. Y es precisamente allí donde interviene el concepto de Adam Smith, mencionado, como les dije hace unos minutos, la mano invisible, el cual consiste de que toda la economía del mercado funciona adecuadamente sin la necesidad de la intervención del Estado. Ahora, ya avanzando un poco más sobre el tema, el Estado también sí debe intervenir en la economía del mercado. ¿Y de qué manera debe intervenir? Dando oportunidades, por ejemplo, educación, seguridad y formas como por ejemplo el derecho de la propiedad intelectual, porque aunque muchos pueden decir que la economía del mercado puede funcionar adecuadamente sin la intervención del Estado, el Estado nos da ciertos beneficios, como por ejemplo busca la equidad entre la sociedad, es decir, la igualdad, que si bien es cierto, si la economía del mercado funciona adecuadamente, podemos tener cosas muy distantes, como por ejemplo personas que generan millones de soles al mes o millones de dólares, y por otro lado tenemos personas que están en extrema pobreza. Y es precisamente por ello que el Estado interviene, por ejemplo, a través de la recaudación de impuestos, a través de determinados aranceles, multas, infracciones, etcétera, el cual se destina parte de un dinero de las riquezas generadas por parte de las empresas y las personas también que, por ejemplo, se generan regímenes de renta, se destinan hacia el Estado y el Estado brinda servicios tales como educación, tenemos a las instituciones públicas, colegios públicos, universidades públicas, sistemas de salud públicas, que si bien son pésimos, son pésimos acá en Perú, pero por lo menos está ahí, ¿no? O sea, da esa facilidad al sector más vulnerable de tener esa igualdad al momento de, por ejemplo, educarse o tener los mismos, no, de hecho que no vas a tener las mismas nivel de educación, pero por ejemplo tener esa oportunidad. Por otro lado también otro rol muy importante del Estado es brindar seguridad al empresario de que, por decir, no te constituyes una empresa y de acá mañana más tarde viene una persona e invade tu terreno, o sea, a eso voy. Provee derechos, por ejemplo, a la propiedad privada, a la propiedad intelectual. Por ejemplo, tú escribes un libro y nadie lo puede revender como si él hubiera sido el autor de aquel libro, a eso voy. Tú patentas sus productos, patentas sus marcas y ese es el rol fundamental del Estado, brindar seguridad. Una vez dicho esto, ahora sí quiero que vean el video de la explicación por qué Vladimir Cerrón dice que se debería cambiar la Constitución. ¿Por qué debemos cambiar la Constitución política de 1993 en el Perú? Por 6 razones fundamentales. Primero, porque se impuso tras un golpe de Estado. Segundo, porque... Antes de que comencemos con el video, wow, hay una imagen, si no me equivoco, es Fidel Castro el que está atrás. Díganme en los comentarios si me estoy confundiendo. Wow, Fidel Castro está atrás. No, si me estoy confundiendo, díganme en los comentarios, ¿no? El consenso de Washington logró concretizar sus aspiraciones. Reunión liderada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos en 1989. Tercero, porque el gran capital transnacional empresarial, para haber asegurado tener la estabilidad y tener la libertad de comercio, se permitió modificar la Constitución política del Perú, garantizando sus intereses y no los intereses del pueblo. Cuarto,
porque gracias a este chantaje recién el Perú pudo reinsertarse en el mundo financiero internacional. Quinto, Y eso no es favor. Mira, hasta el momento lo que estoy diciendo sobre el Fondo Monetario Internacional, y eso no nos ha dado desarrollo, ahora nos está diciendo que a través de este cambio de constitución nos ha permitido intervenir en el mundo financiero internacional, y eso no es positivo. Bueno, porque esta constitución no garantiza los derechos fundamentales de la persona en cualquier nación. Y sexto, porque esta constitución nos permitió perder soberanía a nivel nacional y a nivel de algunas jurisdicciones internacionales. Pero, ¿cuál es la esencia de la Constitución de 1993? Primero, reducir al Estado a su mínima expresión, haciendo que el Estado simplemente sea un veedor de los fenómenos que ocurren en el país. Segundo, permitir el libre comercio, haciendo que las transnacionales se instalen en el país, compitan con la empresa nacional y las extingan, ya sean públicas o privadas. ya, nuevamente quiero mencionar a lo que está diciendo. Perdóname si le interrumpo el comentario de este señor, sino que se me van las ideas. En primer lugar, decimos de que tenemos, nuevamente nos menciona, que el Estado tiene menor poder y menor soberanía sobre las empresas. Ya les mencioné de que una economía del mercado funciona adecuadamente sin la intervención del Estado, y lo único que tiene que hacer del Estado es brindar seguridad e eficacia al momento de distribuir, por ejemplo, darnos, por ejemplo, mayor educación, seguridad, etc. Pero eso es a través de los impuestos y los ingresos que genera el Estado a través de la recaudación. Por eso, precisamente por ello, se tiene que generar oportunidades de negocio. Por otro lado, tenemos a la inserción de las internacionales, como están mencionando, empresas internacionales que opacan al empresario peruano. Nuevamente les menciono, si esto no funcionara así, en primer lugar no hubiera tantos puestos de trabajo, que quitarían aproximadamente, no tengo la estimación adecuada, pero estoy más seguro que más de 100.000 o 500.000 puestos de trabajo serían totalmente al tacho. Por otro lado, el hecho de que haya empresas que inviertan en el país genera oportunidades de trabajo, oportunidades de empleo, transporte, comida, recaudación de impuestos. Y por otro lado también tenemos el hecho de que cuando una empresa se constituye en el país, y mientras más grande ésta sea, puede facilitar el hecho de, por ejemplo, reducir sus costos de producción y por ende también los precios que se van a vender sus productos al mercado, es decir, el consumidor final lo va a adquirir a un menor costo. Y por otro lado también tenemos que como hay una mayor competencia en el mercado, aparte de que los costos van a ser un poco más competitivos, también la calidad del producto, la presentación y entre otros muchos más factores que favorecen al consumidor porque le está dando un mejor producto a un menor precio. Y a mí, en lo personal, y como les estoy mencionando, el ser humano de manera natural o de manera general es egoísta, siempre va a buscar su propio beneficio, aunque puede parecer muy malo este tipo de comentarios, pero un ser humano siempre va a buscar su propio beneficio, es decir, adquirir el mejor producto a un menor costo. Y por otro lado también tenemos al empresario. ¿Cuál es su beneficio? Generar mayor utilidad. Y por otro lado, como conclusión puedo decir que es favorable que las empresas transnacionales inviertan en el país. Ejemplos de ello puede ser China, que ha sido un país bastante pobre, y por ejemplo varias personas, o mejor dicho varios países, han invertido gran parte de su capital en esas empresas, principalmente porque la mano de obra era muchísimo más barata, que ya de por sí les estoy mencionando de que la mano de obra china ya está incrementándose, por eso se está viendo otras nuevas opciones tales como México, etc. Entonces, uno de los principales factores que ha desarrollado o ha impulsado el desarrollo económico de China es de que varias empresas inviertan en su país, pese a que muchos lo dicen que esto se debe porque es un gobierno comunista, que porque el Estado ha hecho muchas cosas favorables. De hecho, las leyes chinas es una de las leyes más complicadas. Por ejemplo, actualmente, como lo estoy mencionando, la mano de obra china está incrementándose su precio a comparación de otros países como por ejemplo México, Corea del Sur, Corea del Norte, etc. Por ende, a los empresarios les conviene invertir en otros países actualmente. Y las leyes chinas son muy pésimas al momento de poder retirar tu dinero que ya está invertido en China. A eso voy. Hay muchas leyes, también tenemos temas de desigualdades económicas, bastante pobreza, aunque muchos piensen lo contrario. Tenemos en China, pero sí de por medio
La intervención de muchas empresas transnacionales en dicho país ha contribuido principalmente al desarrollo de ese país, ya que una de las principales economías chinas son las exportaciones de sus productos. Tercero, permitir las finanzas libremente en el país al cual el Perú constitucionalmente ha renunciado a su jurisdicción legal. Cuarto, permitir y facilitar la privatización de todas las empresas del Estado. Tal es así que se privatizaron 228 empresas en el Perú. Quinto, permitir la flexibilización laboral por el cual el empresario puede tener mayor libertad de explotar al trabajador peruano. Sexto, No puedo creer que llegue a este tipo de comentarios. Permitir para que los empresarios puedan explotar al trabajador peruano, a la mierda. De verdad, señor, para eso está SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo. Ahora, hay leyes, por ejemplo, leyes del trabajador, los derechos del trabajador que estimulan, por ejemplo, a que las empresas sean formales, que trabajen dentro de los horarios establecidos. Ahora, otra cosa es muy diferente, que haya demasiada informalidad en el Perú. Aproximadamente el 70% de la población económicamente activa en el país trabaja dentro de los límites informales. Y es precisamente allí donde se puede ver casos de explotación. Pero si una empresa es formal, por ejemplo, yo lo digo desde mi propia experiencia, si respetan los límites horarios, si respetan, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, los beneficios sociales, gratificación, CTS, planillas, vacaciones, truncas, etcétera. Todo eso respetan. Y incluso las horas extras. Ahora, otra cosa, nuevamente les menciono, ahora otra cosa que sea informales es totalmente diferente. Ahora, lo que como bien, hace un tiempo he publicado un video relacionado a esto y un comentario me pareció muy interesante de un señor egresado de la carrera de, no sé exclusivamente, no recuerdo muy bien de qué carrera, pero sí estudió en la Universidad de San Marcos y mencionó que también le interesaba sobre el tema y de que uno de los principales, y estoy de acuerdo con su opinión, y que uno de los principales motivos o una de las cosas que debería hacer el Estado, muy aparte de impulsar la formalización, es, por ejemplo, dar medidas o tener beneficios al empresario que se formaliza, tales como préstamos, bonos, etcétera. O sea, incentivar a la formalización. Dar esa idea al poblador medio de que formalizarse trae mucho más beneficios que trabajar dentro de la informalidad. Que ya de por sí les menciono, sí trae muchos más beneficios, pero principalmente aquel persona que genera, por decir, 1000 soles al mes o 900 soles al mes, que tiene un pequeño negocio, no le conviene ser informal. En primer lugar, yo he estudiado contabilidad, sé que cuando vas a constituir, por un lado tenemos a los trámites administrativos que se demoran, por otro lado tenemos a los costos de constitución, a los costos de elaboración de las minutas, etcétera. O sea, son papeleos costosos y al final vas a generar 800 soles al mes, 900, 1000 soles o 1500, no te conviene formalizarte. Entonces, yo pienso que deberían, por ejemplo, sacar tal vez un nuevo régimen o reducir o mejorar la forma administrativa a la hora de constituir una empresa que sea muchísimo más fácil, que inclusive haya casos en los que no se deba pagar impuestos. Por ejemplo, en el régimen general, en el régimen único simplificado acá en el Perú, vas a pagar un impuesto que aproximadamente es de 1000 soles a 5000. Actualmente, al día de hoy que estoy grabando este video, vas a pagar 20 soles y si supera los 5000 hasta los 8000 soles vas a pagar 50 soles. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos, por ejemplo, lo usas como un cachuelo? Por ejemplo, vendes perfumes de catálogo y al mes te generas 100 soles o 200 o 300 soles, que no es un ingreso, lo haces como un hobby nada más, como para sacarte para tus pasajes o un almuerzo. ¿Te conviene formalizarte? La respuesta es no, porque vas a gastar más, más constituyendo tu empresa que lo que vas a generar para ti mismo y pagando impuestos. Y por decir, hay meses que ni siquiera vas a generar 50 soles, o sea, vas a pagar 20 soles, vas a hacer tu declaración y vas a emitir una guía de pago. Y todo eso te va a perder tiempo. Y muchas personas no están de acuerdo con ese tipo de cosas. Y nuevamente volviendo al tema ya del señor Vladimir Cerrón, que me estoy yendo sobre el tema, es de que él dice que el Estado ha hecho formas de que, nuevamente le menciono, de que el emprendedor o que el empresario puede explotar a sus trabajadores, lo cual está mal.
está totalmente equivocado, porque una empresa formal debe respetar sus beneficios de todos los trabajadores y todos sus derechos. Instauró un tipo de dictadura, la dictadura del mercado, la dictadura en la cual solamente existen dos leyes, la ley de la oferta y la ley de la demanda, y lógicamente ellos fijan los precios. Sexto, Ya, ¿y quién quieres que fije los precios? El Estado, y hemos dicho que eso no está bien. El Estado no debe fijar los precios. La oferta y la demanda es lo que determina. Ahora, en casos extremos donde por si hay una inflación, el Estado puede poner parte de sus reservas a la fijación de precios para que este no sube y la economía más o menos se estabilice y pueda tener un desarrollo económico. Ahí es donde el Estado debe fijar los precios, pero esta es una medida a corto plazo, ya que a largo plazo las reservas van a disminuir y por ende vamos a tener un efecto burbuja donde cual la inflación se va a disparar totalmente. La economía de mercado es la economía mucho más adecuada. permitió exclusividad al empresariado privado, haciendo que el Estado peruano no pueda competir en los sectores que ellos ya compiten. Y finalmente, sociabilizar todas las pérdidas y privatizar las ganancias a favor del empresario. Ahora, ¿qué es lo que dicen los defensores de esta Constitución? Que gracias a esta Constitución Quiero repetir esa idea, ¿no? que ellos ya compiten. Y finalmente, sociabilizar todas las pérdidas y privatizar las ganancias a favor del empresario. Ahora, ¿qué es lo que dicen los defensores de esta Constitución? Que gracias a esta Constitución se lograron 4 cosas. Favorecer las ganancias al empresario y sociabilizar las pérdidas. Pero si el empresario cuando tiene ganancias paga sus impuestos, ¿a dónde más va a pagar? Bueno, ahora vamos a escuchar qué es lo que dicen los defensores de la Constitución, que en teoría yo debería ser uno de ellos. Primero, derrotar el terrorismo. Segundo, salir de la recesión en que nos había dejado el gobierno aprista. Tercero, permitir la inserción al mundo financiero internacional y ser candidatos al préstamo. Y cuarto, lograr el desarrollo que ha logrado el Perú gracias a esa Constitución. Pues sencillamente son solamente justificaciones, puesto que la motivación real era... El terrorismo no tiene nada que ver acá. Bueno, yo no he vivido en esa época, pero el hecho de que sea una constitución, por ejemplo, la de Venezuela o la de Perú, no tiene que ver nada que ver con o sea, el terrorismo ya es un problema interno, o sea, externo a la constitución. Para ello están las autoridades como por ejemplo la Seguridad Nacional, la Policía, el Ejército, etc. No tiene nada que ver con la constitución. El desarrollo económico sí, y sí ha favorecido el desarrollo económico. Por ejemplo, la constitución es muy llamativa para el empresario internacional, ya que como les vine diciendo, de que cuando el empresario constituye una empresa en el país, se basa y se rige por las leyes que están acorde a aquel momento actual que ha constituido esa empresa. Si nuevamente el Estado le da, por decir, crea un nuevo decreto, una nueva normativa, la Constitución lo ampara el empresario, por lo cual hay muchas empresas que vienen a intervenir al país con esa seguridad de que, por ejemplo, de acá a unos años no sean privatizados o sean nacionalizados o sean expropiados parte de sus empresas por parte del Estado. Por eso el empresario tiene esa seguridad al momento de invertir en el país. Crear una nueva puesto que la motivación real era crear una nueva casta de ricos en el Perú, una nueva casta empresarial y política, que vendió las 228 empresas a un precio irrisorio, barato, pero no se las vendió a cualquiera, se las vendieron a sus socios, a sus familiares mediante testaferros, de los cuales 9.000 millones de dólares fue el producto de la venta. Sin embargo, se invirtieron en el Perú o se reinvirtieron solamente cerca de 4.000 millones de dólares. Y según la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros del Fujimorismo, presididos por Javier Díez Canseco, los 6.000 millones de dólares se cree que hayan ido a parar a las arcas de la familia del gobierno de turno. Ahora bien, ¿qué artículos de esta Constitución política? Pero antes de que hable sobre los artículos, bueno, no sé si va a cambiar o les parece mal.
Antes de que hable sobre los artículos, quiero mencionar ante lo mencionado por parte de Vladimir Cerrón, de que nuevamente les menciono, la Constitución no tiene nada que ver con el ámbito de la corrupción. Puede que una Constitución sea la más adecuada, pero si el gobierno de turno es corrupto, lo va a hacer. Tenemos casos de Venezuela, casos de Bolivia, casos de Brasil, inclusive en países desarrollados donde tenemos casos de corrupción. Incluso un ejemplo de ello puede ser Ucrania, que muchas personas que ya estaban hartadas del gobierno de turno, simplemente un gobierno bastante corrupto, decidieron ponerle al actual presidente que está actualmente. Y aunque al principio comenzó como un meme de que este señor comentarista o ese señor bromista iba a ser presidente, al final terminó siendo, porque le querían dar esa oportunidad. Por eso podemos decir que sin importar el país donde estemos y sin importar el régimen por el cual se aplique, la corrupción es inherente al ser humano. Luego ya si queremos poner ejemplos mucho más hardcore, mucho más extremos, tenemos el caso de Corea del Norte, donde supuestamente es un país bastante estricto, ¿no? Un país bastante que se basa en el régimen de las leyes. Tenemos el caso del actual presidente que es Kim Jong, o espero que así se pronuncie, ejecutó a su propio tío, solamente porque ese estaba basado en ámbitos de corrupción. Y por lo cual yo les menciono, si es un país bastante estricto, ¿por qué tenemos casos de corrupción en dicho país? Y por lo cual también tenemos, y eso sin hablar de la dictadura que sucede en dicho país, basada en su constitución. Es un gobierno autoritario, básicamente. Eso es lo que quieren para el país. Nuevamente les menciono, el hecho de la corrupción no tiene nada que ver con la constitución. Son los que habría que cambiar. Está bien, ¿qué artículos de esta constitución política son los que habría que cambiar? Bueno, habría que cambiar todos, realmente, porque todos están concatenados. Pero si no se obtiene una mayoría parlamentaria o la correlación de fuerzas no lo permita, por lo menos habría que cambiar el capítulo económico, que está del artículo 58 al artículo 65. El artículo 58 simplemente declara el modo de producción en el país, es decir, dice que el Perú se desenvuelve en una economía social de mercado, que es totalmente falso, de social no tiene nada, es una economía de mercado, ni siquiera es una economía con mercado. Y él quiere que sea social. Es una economía de mercado o una economía neoliberal, donde el Estado prácticamente está reducido a la mínima expresión, como lo hemos mencionado. Y así debe ser. El artículo 59 dice que el Estado estimula la creación de la riqueza, de la libre empresa, la libre iniciativa, etc. Pero ¿cómo estimula la libre riqueza? Uno, haciéndose de la vista gorda, haciendo que se creen monopolios, como lo existe en el Perú, haciendo que se concerten los precios. Ojo, el tema de los monopolios es un tema bastante debatible, ¿eh? Creo que sería tema para otro video. En el Perú, la ley dice que no debe existir monopolios, y la Constitución también. La Constitución dice que la ley que no debe existir monopolios, y por lo cual no existen monopolios en teoría, pero en realidad tenemos empresas que controlan gran parte del sector del mercado, aunque no lo crean. Tenemos grupos empresariales como por ejemplo Intercorp, la familia Belcorp, y así la familia Brescia y muchas otras familias poderosas en el Perú, que aunque no lo crean son gran parte de todas las marcas que se comercializan en el mercado nacional. Pero a la vez genera puestos de trabajo. Por ejemplo, tú puedes constituir una empresa. Ahora, lo que está diciendo el señor de que el Estado dice que no da medidas para poder constituir una empresa, nuevamente les menciono, sí hay medidas favorables, pero estas son muy costosas. Por ese lado también le doy la razón, ¿no? O sea, tampoco está mal en todo lo que dice, no voy a satanizar acá al señor Cerrón, pero hay cosas también que hay que discrepar ante lo mencionado. Entonces, por ese lado también le doy la razón. Por otro lado, también el tema de los monopolios, según la Constitución, él está diciendo que la Constitución favorece a que haya monopolio, lo cual es incorrecto. Ahora, ¿qué es lo que quiere el señor? Me imagino que según lo que está expresándose y que quiere que el Estado tenga mayor poder, es por ejemplo quitar parte de sus recursos a esas familias y dárselas, por ejemplo, a los más pobres. Nuevamente les menciono, eso está totalmente mal. Aunque puede parecer muy egoísta lo mencionado, que puede parecer muy malo, la economía de mercado se basa según la oferta y la demanda.
Y por otro lado también su obligación del Estado da oportunidades para que otros empresarios puedan constituir sus negocios, puedan educarse, puedan aprender muchas cosas. A ese punto sí le doy la razón. Que hay monopolios en el Perú, ese es tema para otro video. Haciendo que se concerten los en el Perú, haciendo que se concerten los precios entre las grandes empresas, haciendo que ingresen empresas con dumping al país, creando las asociaciones público-privadas donde el Estado pone su dinero, o haciendo que en las licitaciones ganen las transnacionales y soliciten el adelanto directo y de materiales del Estado. Es decir, hacen fortuna. Ya, eso del tema de las licitaciones que ganen las transnacionales, tenemos un caso muy conocido que es el caso de Odebrecht, que déjenme decirles que ya salió a la luz, bueno, ya todos ya saben. Era un caso de corrupción internacional, talla internacional, donde intervenían bastantes países, tales como incluso, bueno, Brasil fue el epicentro, ¿no? Porque esa empresa era originariamente de Brasil. Por lo cual les menciono de que, nuevamente les menciono, acá no tiene nada que ver la Constitución. Este es un tema de corrupción, que es totalmente diferente. No con su dinero, sino con el dinero del Estado. El artículo 61, el artículo 60, manifiesta que la empresa pública y la empresa privada se conducen de igual forma. Y esto es totalmente falso. Y lo vamos a demostrar porque prácticamente empresas públicas ya no existen en el país. El artículo 61 dice que el Estado combate todo tipo de monopolio. Y definitivamente no es así. Por ejemplo, el monopolio de los medios de comunicación, que solamente lo manejan 3 familias en el Perú. Una que maneja 23 periódicos, otra que maneja un canal de televisión y 2 periódicos, y otra que se encarga de la prensa digital. Que no haya competencia es otra cosa. Hay formas para constituir una empresa de medios de comunicación. Que no haya competencia es totalmente diferente. Ahora actualmente tenemos a las redes sociales. Podemos expresar lo que actualmente pensamos e informar lo que está aconteciendo en el país. Ahora, que no haya capital o personas que estén interesadas en la constitución de empresas de medios televisivos, claro que lo hay. Claro que lo hay. Tengo conocidos que lo hacen. Bueno, trabajan para medios locales, para radios locales, pero ahí están. Ahora, que sean en menor proporción, dadas que generan menor ingresos y por lo tanto reinvierten menos sus ganancias en favorecer el desarrollo dentro de la empresa, es otra cosa. ¿Pero qué hay? Hay. Aspecto en el cual el Estado puede denunciar, pero no puede sancionar. Asimismo, el artículo 62, que nosotros hemos considerado la piedra angular del neoliberalismo, es lo que respecta a los contratos ley. Un ejemplo de ello puede ser que yo tengo un canal de YouTube que hablo exclusivamente sobre títulos valores, por el cual diría que es casi como un monopolio. ¿Estoy haciendo algo malo? Hay gente que no le interesa brindar ese tipo de conocimientos y yo estuviera en falta. No, en absoluto. Y nuevamente hablamos sobre los medios televisivos. Hay otras empresas que no invierten parte de sus recursos en crear otros medios televisivos. Entonces las principales están haciendo algo malo. No. Sí, como nuevamente les menciono, sí hay empresas que intervienen en medios televisivos, medios de comunicación, radios, FMs, emisoras, pero no tienen mucha voz como las grandes empresas porque ya es una marca dentro del mercado. Es como por ejemplo Donofrio y viene una marca nueva. Obviamente que en la mayoría de los casos la gente va a consumir Donofrio a comparación de otro helado, porque la gente ya conoce y se asocia con esa marca. A eso voy. Y por otro lado tenemos temas de que esos tienen mayor poder, mayor dinero para poder hacer temas, por ejemplo, de liquidaciones, marketing, que su producto tenga mejor presentación, etc. Y eso es lo que ha venido pasando en los medios de comunicación en el país. Quiere decir, si el Estado ha contratado en esta modalidad, no puede modificar ese contrato aduciendo seguridad jurídica y seguridad tributaria. Es decir, si nosotros nos dimos cuenta a los años que este contrato es perjudicial para el pueblo peruano, simplemente tenemos que
respetar. No podemos cambiarlo. No lo puede cambiar ni siquiera el Parlamento, que es el ente que hace las leyes, y lo dice taxativamente. Si no lo puede cambiar el Parlamento, ¿qué nos obligan? Ir a la Asamblea Constituyente y hacer una nueva Constitución del Perú. El artículo 63 también manifiesta de que la empresa extranjera y la empresa nacional tienen el mismo trato. Es totalmente falso, porque la empresa transnacional, por ejemplo en el rubro minero, está exonerado 5, 10, 20 años de pagar el canon. Está exonerado inclusive de pagar regalías en algunos casos o impuesto a la renta. Yo quisiera ver qué empresa peruana tiene ese privilegio. Sencillamente ninguna. El artículo 64 permite la circulación de cualquier moneda extranjera en el país. Y cuando utilizamos moneda extranjera, tenemos que pagar una comisión al país dueño de esa moneda, haciendo que ese país se enriquezca con el trabajo ajeno. Y finalmente, el artículo 65 dice el Estado proteger a sus usuarios y consumidores, que ya sabemos que eso es una utopía en el país. Por todas estas razones. Ante lo mencionado, ya para finalizar el video, ya que se está acabando, y también tengo que ir a trabajar. Bueno, referente a las monedas, ya este es un tema bastante cerrado, sepultado ya. En el comercio internacional es necesario que se intervengan diferentes divisas. Ahora, que haya menor demanda de soles por parte de los medios internacionales es totalmente ajeno, o sea, no tiene nada que ver aquí, es como que dirías, what the fuck. No tiene nada que ver el hecho de que haya menor demanda del sol en los medios extranjeros. La principal moneda que se demanda acá en el Perú, aparte de la moneda nacional, es el dólar. ¿Y por qué? Porque hubo el contrato de Bretton Woods ubicado o realizado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el cual aproximadamente 44 países de diferentes medios o de diferentes partes del mundo se pusieron de acuerdo para determinar qué economía iba a dirigir y en base a qué moneda. Y obviamente que el dólar salió victorioso. Obviamente también tenemos otras medidas que discrepaban de lo mencionado. Por ejemplo, Inglaterra decía que debería de haber una moneda nacional para todo el mundo, lo cual personalmente yo digo que esta idea es fatal, porque ya hubiera un menor control por parte de la economía a nivel mundial. Imagínense controlar la moneda de un país por parte del Estado. Ahora imagínense controlar la moneda si todo el mundo manejara la misma moneda. La estabilidad económica, la inflación, ¿cómo vas a controlar? Si tú, por ejemplo, como país haces las cosas bien y tu país vecino hace las cosas mal, tú vas a pagar pato por esa persona. Entonces, precisamente por ello me inclino más a que cada país maneje su propia moneda. Ahora, nuevamente les mencionaba, en el gobierno o en el mundo se hace uso de diferentes divisas. Esto es algo obligatorio dada la situación actual. La principal moneda en el comercio internacional es el dólar estadounidense, debido a que el dólar en aquel entonces en Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se veía principalmente como productor de armamento y por lo cual vendía armas a los países que estaban en conflicto. Y para que éste cobre esa venta realizada, lo hacía a través del oro, por lo cual partes de otros países pagaban parte de sus reservas nacionales establecidas en oro a Estados Unidos para que éste le pueda dar armamento. Al finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó con la gran parte de las reservas mundiales de oro de todo el mundo. Y es precisamente por ello que las monedas se basan en el dólar. Y por último, creo que estaba mencionando referente a que el Estado no brinda seguridad, protección al ciudadano, que es una utopía. Y a eso sí le doy la razón, porque tenemos... O sea, de hecho el Estado debe, según la Constitución y según las leyes, favorecer al ciudadano, brindar seguridad, etc. O sea, por lo cual las leyes están ahí, la Constitución ya está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos muchas personas corruptas en las más altas jerarquías, coroneles, gobiernos, e incluso desde la más mínima, oficiales, suboficiales, etc. Entonces, ante lo mencionado, yo diría que la Constitución del Perú sí está bien. Lo que pasa es su gente que está en el poder. Y su gente de manera general de todo el país. Porque no nos vamos a tapar el sol de un solo dedo de que la gente de a pie, la gente así como yo y como la gran mayoría de ustedes que están viendo este video, no necesariamente tiene que ser un funcionario público o un alto cargo de la más alta jerarquía. Todos de manera, bueno, no todos,
la gran parte somos corruptos. Desde el punto de robar, por ejemplo, un borrador en el colegio, o desde el punto de hacer algo negativo ante la sociedad, ya estamos haciendo actos malos. Lo único que refleja el dinero es simplemente expandir parte de tu personalidad. Cuando ocupas ese puesto, hace lo que realmente te da la gana. Y es precisamente allí donde quiero finalizar este video, porque ya me está doliendo la garganta de tanto estar hablando y tengo que ir al trabajo. Que la Constitución sí está bien, lo que pasa es su gente que le falta educación, que le falta formarse, que le falta tener esa ética de trabajo y muchos más factores. Porque la Constitución está bien, el Estado legalmente bajo la regla de Constitución nos favorece, por ejemplo, la protección privada, brinda servicios de educación, seguridad, salud, temas de incluso de ocio, por ejemplo, parques públicos, áreas verdes, etc. Lo que pasa es de que gran parte de ese dinero que se recauda terminan en los bolsillos de los gobiernos de turno.